Hola, eres bienvenido y bienvenida. Tú sabes de lo que se trata este espacio y si has llegado por primera vez y no lo sabes, te pongo en contexto. Este es un momento de vecinos, un momento de amigos, un momento en la noche en que hemos terminado todos nuestros quehaceres, hemos terminado gratificantemente de hacer nuestros asuntos laborales, ya cenamos, ya tomamos el postre y entonces ahora nos sentamos unos minutos a recrearnos en nuestro environment, en nuestro hogar, a sentirnos vivos, a sentirnos realizados y entonces ese es el momento tuyo y mío de la recurrencia. De nuevo, eres bienvenido y bienvenida. Y hablando de realizaciones, verdad es que para el ser humano una de las cosas más importantes son las realizaciones de sus sueños y no me refiero a grandes escalas, las realizaciones incluso de los más pequeños acontecimientos, pero que nos llenan y van conformando nuestro ser. ¿Verdad que sí? Pues hoy vamos a hablar de eso, de las realizaciones al vivir. ¿Vives tú en el lugar adecuado para ti, en la ciudad que te gusta? ¿Tienes la vida que realmente querías tener? Y me estoy refiriendo a todo tu alrededor, a tu environment, a tu vida física, a las cosas que has logrado, a eso. Sobre eso hablaremos en este video. Mi nombre es Ángelo Fernández y como siempre te hago estos videos desde el centro de Manhattan, New York City. Desde esta ciudad trato de tener un momento agradable contigo, un momento donde compartamos la diversidad, viendo tú cómo soy y cómo pienso, y viendo yo cómo eres y cómo piensas, si tienes la amabilidad de dejármelo escrito en los comentarios. Así es que, tratando de tener un momento agradable, un momento de aprendizaje, porque veremos otras formas de ver esta vida, esta humanidad, esta política y todo lo que nos rodea. Así es que, sin más, vamos a pasar un momento rico hoy. Mira, cuéntame, déjame dicho, ¿qué estás tomando para disfrutar este momento tuyo y mío? ¿Estás tomando un té, un café, un licor? Yo esta vez vengo, mira, con un té, pero un té cada vez más exótico. Este es un té hecho de frutas. Mira, ¿ves? Tiene el colador adentro. Un té hecho de frutas secas. Tiene strawberries secos, tiene manzanas deshidratadas, tiene pasas de uvas. Es fantástico este té. Así es que voy a degustarlo junto a ti. Óyeme, la verdad es que vivir en New York City para mí es una de mis grandes realizaciones, porque fíjate, no es que fuera mi ciudad favorita de toda la vida, no, por el contrario, mi ciudad favorita donde yo, vamos a decir que fantaseaba cuando era un niño, cuando era un teenager, donde yo fantaseaba vivir era en París. Era Francia el lugar donde más cosas yo conocía, porque para el tiempo en que yo era un niño y un jovencito muy entrado en la pubertad,
pues vivía en Cuba y era la etapa del gobierno comunista más cruel y más tensa con Estados Unidos, y era el tiempo en que no había ningún tipo de comunicación cultural que llegara al pueblo. Todo era a cuentagotas. Sin embargo, de Europa, que sí tenía muchas relaciones con Cuba, se sabía mucho. De modo que para mí el cine europeo lo dominaba totalmente. Conocía a todos los grandes actores y actrices de ese tiempo, de Francia, de Italia, así de Alemania. Y entonces, pues, mi idealización de vivir alguna vez en algún lugar era París. Lo encontraba yo como la ciudad más romántica, más hermosa y más adecuada para mi personalidad. Era lo que yo pensaba, basándome solo en lo que veía en películas, en documentales, en noticias televisivas, etcétera. Que repito, era todo muy controlado por el gobierno en ese momento. No teníamos el acceso libre como ahora, no existía internet, de modo que se controlaba mucho. Te digo, lo único que yo tenía al ver eran las escenas, lo que uno podía captar de las películas y de series televisivas, etcétera, con el consentimiento del gobierno que permitieran ver eso. Pues era París el lugar donde yo soñaba. ¡Wow! ¡Qué maravilloso sería si yo viviera en París! El americanismo realmente no me interesaba. Pero bueno, así son las cosas de la vida. Sin que me interesara Estados Unidos específicamente, veía las únicas películas norteamericanas que eran posible verse en Cuba para ese tiempo tan cerrado, eran las películas antiguas, las películas del 40, del 50, las películas en blanco y negro. Y ahí fue que, sin desear precisamente vivir en esa ciudad, comencé a familiarizarme con la Gran Babel de Hierro, con New York City. Y entonces, sin que deseara yo realmente venir a vivir a esta ciudad, sí llegó un momento en que la entendía, la percibía como una de las grandes ciudades del mundo. Imagínate cuando ya el destino o las líneas de mi vida llegaron al punto en que llegué yo a esta ciudad. ¿Qué te puedo decir? Fue una gran realización, porque fíjate que todo lo que yo pude imaginar, idealizar en base a las películas norteamericanas en blanco y negro que mostraban a New York, fue justo y más lo que encontré al arribar en esta ciudad. Fue, fíjate, no sé si has vivido esa emoción, ese tipo de sentimiento, pero fue como haber tenido un sueño, haber visto algo que es inalcanzable y de pronto que las circunstancias de la vida te lleven y te encuentres que incluso tu cerebro lo asimile, así como que estoy caminando aquí en una calle de verdad, estoy rodando en un taxi amarillo de verdad, pero es un sueño. Es como si hubiera entrado yo en una postal, en una postcard de las de antes, como si hubiera entrado en una película. Eso fue lo que sentí. Y fíjate, sin haber vivido nunca la experiencia neoyorquina, son esas cosas que yo digo que al final no tienen una explicación muy convincente, a menos que profundices en la espiritualidad. Habiendo sido yo una persona nacida en el Caribe, nacida y criada en el Caribe, mi primera experiencia exterior fue justamente aquí, en New York. Me sentí como si hubiera llegado al lugar perfecto, al lugar adecuado. Y de alguna manera mágica empecé a sentir, a analizar y entender que las cosas que en Cuba de siempre me disgustaron eran como cosas que las sentía ajenas a mí, habiendo yo nacido allí y siendo lo único que yo había visto. Sin embargo, al llegar a New York City y profundizar en esta ciudad que no era para nada
el New York de hoy, donde hay una cantidad de latinos que si tú no hablas inglés te desenvuelves de igual manera. No. Yo llegué al New York que se ve en las películas blanco y negro, al New York donde casi todo el mundo, donde todo el mundo era norteamericano, donde forzosamente tenías que hablar inglés, y era aquel New York de gentes, mujeres y hombres de traje, que eran los que llenaban estos inmensos edificios que son oficinas. Yo llegué a ese New York y entonces, sumergiéndome en esa vida, para nada, aún hoy, después de 46 años, nunca he sentido esa nostalgia que hablan tanto los emigrantes que sienten de sus países, etcétera. Yo nunca he sentido eso, por el contrario, está muy claro en cada una de mis células. Para mí, llegar a vivir a New York City ha sido como regresar a mi hogar. Fíjate qué cosa tan interesante. Al principio mi intelecto se negaba, luchaba yo con eso. No puede ser, ¿cómo voy a tener yo estos sentimientos si esto es todo nuevo para mí? Porque yo nací en La Habana, Cuba. ¿Cómo puede ser? Después fui entendiendo más la espiritualidad y fui aceptándolo más. Y sí, posiblemente, pienso yo, haya tenido alguna vida anterior en esta ciudad, porque ¿cómo me explicas que yo en mi interior me haya sentido tan incómodo en la isla donde nací? Obviamente, soy un gran nadador, soy una persona que no me atemoriza el sol porque soy un isleño. Es obvio que nací en una isla, pero es cierto, muchas cosas me incomodaban. Ahí tienes todo extranjero que viene de un lugar cálido del planeta y vive en New York. Su primera queja es el invierno. A mí, por el contrario, lo amo. Me gusta más el invierno que el verano. Soy muy buen nadador, hago pesca submarina, he hecho todas esas cosas, kayak, todo eso sobre el agua, como isleño al fin, pero mi deporte favorito, escalar montañas en los Alpes europeos. O sea, cuando aquí abajo está el verano, a mí me gusta ir a las alturas a continuar en las bajas temperaturas y en la nieve. ¿Tienes explicaciones para eso? Yo antes las buscaba. Ya no, ya sencillamente disfruto lo que vivo. Y lo mismo te digo con esta ciudad. Me adapté inmediatamente al estilo de vida norteamericano, al estilo de vida neoyorquino, y nunca extrañé para nada los sistemas y el estilo de vida donde nací y donde pasé mis primeros años. ¿Tienes alguna explicación para eso? ¿Has tenido tú una experiencia igual? Cuéntame, estoy lleno de preguntas. ¿Vives en estos momentos en el lugar adecuado donde realmente disfrutas tu diario vivir? Tengo una seguidora, Tabata. Tú no tienes que decírmelo. Yo sé que lo tuyo es sol, arena, espuma y salitre. Sé que disfrutas mucho de vivir en South Beach. Vives en una de las partes más bellas de South Beach, y lo conozco porque fui tu vecino, porque viví allí por 9 o 10 años. Así es que sé que tú vives muy contenta y muy realizada justo en el lugar, en el barrio, en la ciudad donde desarrollas tu vida. Pero mis demás seguidores, me gustaría saber, ¿te sientes a comodidad? ¿Te sientes realizado o realizada viviendo en el lugar donde vives en estos momentos? Yo te digo, pez en el agua. Mira que he viajado. He recorrido casi todos los países de Europa. En todos he encontrado cosas formidables. También he recorrido el Caribe, países formidables, culturas formidables. Pero al final del cuento, cuando pasa un mes que estoy viajando, todo mi ser me pide a gritos: quiero regresar a casa, necesito mi New York. Cuéntame sobre esto. Por favor, ¿vives en la ciudad y en la vida que te gusta vivir?
¿Eres una persona de ciudad, una persona más rural, más de campo? ¿Cómo eres? Déjame saber que te estoy contando cómo disfruto yo. Y de paso, en el próximo segmento te voy a contar cambios de New York que no me gustan, pero hay que aceptarlos. Fíjate que es realmente preocupante. Ya a nivel nacional los estudiantes están fuera de control, ya están cayendo en violencia con las protestas hacia la guerra y la tragedia de Palestina, y entonces ya creo que llegó el límite. Y a nivel nacional, porque está sucediendo en Los Ángeles, en New York, en Washington, en todos los campos universitarios, ya la policía antimotín está tomando acciones. Es una pena que vayan a salir lastimados los estudiantes, porque lejos de haber obedecido el mandato de todos los políticos y de toda la policía de que se fueran a sus casas, señores, las protestas han arreciado más. Y entonces ahora sí la policía antimotín está desalojando a los jóvenes de los campos universitarios. Y te voy a decir lo que mucho me molesta y me duele de toda esta situación. Toda esta gente, mírala, toda esta gente está dando una muestra o se están apoyando unos a otros en una muestra de patriotismo o de humanismo excesivo. Y a mí todo esto me parece tan corriente, tan absurdo, tan superficial. ¿Y sabes por qué? Yo sé que hay una guerra y las guerras son sanguinarias, lo sé, pero te voy a decir por qué toda esta manera de actuar esta gente, esta juventud norteamericana y de otros lugares que también están aquí legales, pero están, te voy a decir por qué me parece absurdo lo que hacen. En Estados Unidos venimos enfrentando una crisis y sabemos que todas esas cosas las provocan los políticos y las organizaciones poderosas. Venimos viviendo una crisis donde se ha desatado el control de los alquileres y ya la sociedad norteamericana está ahogada. Ya no se puede vivir en las ciudades y es en general, es en todos los lugares, porque las rentas han llegado a niveles que si tú no eres un profesional de una rama importante para que ganes mucho dinero, es imposible que puedas tener una vida digna ya teniendo uno o dos trabajos. Entonces resulta que, por ejemplo, la gente soltera en esta sociedad norteamericana ya tiene que vivir en grupos de 3, de 4, de 5, alquilando un apartamento grande para entre todos poder pagar la renta. No veo a esta juventud norteamericana alterada por eso, ni haciendo protestas por eso. Toda esa juventud que tú ves ahí peleando tienen becas que paga el gobierno, tienen ayudas, montones de ayudas y de formas para pagar sus carreras. Les ayuda el gobierno norteamericano, porque como digo, ya los norteamericanos vivimos con la soga al cuello, que no todos los padres pueden pagarle carreras universitarias a sus hijos. Todos estos jóvenes que están protestando en contra de Estados Unidos están estudiando ahí, y me corto la mano derecha, están estudiando ahí justo por ayudas que da el gobierno norteamericano. Entonces, al punto que voy es al siguiente. No entiendo luz de lo ajeno y oscuridad en tu casa. Tenemos una crisis de personas enfermas mentales, violentas, asesinando turistas y asesinando a gente local. Tenemos muchísimo problema de violencia en la ciudad por cuestiones malos manejos de los políticos, del gobierno, de la policía. Y toda esta gente que sus familiares, sus parientes y ellos mismos somos víctimas de todo eso, no protestan ni se sienten incómodos por toda la decadencia que estamos sufriendo.
acaban de entrar miles y miles de ilegales a los Estados Unidos y eso ha hecho que el gobierno y las políticas de las ciudades corten, cierren bibliotecas, cierren cursos extras para los niños norteamericanos, cortes importantes, se recoja menos basura, más epidemias y más enfermedades vamos a tener en las grandes ciudades norteamericanas. Y todos estos jóvenes se han sentido muy cómodos con todo eso. Entonces, me vas a venir ahora con que estás enfocado y te duele más lo que ocurre en el Medio Oriente, en Palestina, en Casa de las Quimbambas, donde tú no duermes, ni comes, ni cagas. Esa es la parte que me molesta tanto de la sociedad moderna, de las generaciones actuales que viven politiqueando de manera barata. Porque primero arregla tu casa y después preocúpate de lo demás. Con esto te dejo un momento de reflexión y me encantaría me dijeras si tengo la razón en lo que estoy hablando o no. ¿Y qué más puedo decirte? Que te agradezco si estás ahí por haber compartido este momento conmigo, porque nos hayamos compenetrado como seres humanos para saber, mira, lo que tenemos aquí dentro, porque abogamos por la verdad. Entonces, no vamos a vivir la vida usando máscaras, vamos a ser reales. Ese es el fin a eso de mis videos, a eso es a lo que te invito en este momento de amistad y de compartir, a que aprendas a ser real, a que aprendamos a quitarnos las máscaras, decir lo que sentimos y ser quienes realmente somos. Sobre todo, por favor, en base al amor. Hasta aquí mi saludo de hoy para ti. Mi espíritu te reconoce, te digo, namaste y volveremos a vernos. Por favor, únete a mi energía y vamos a elevar una oración, un rezo, quien crea en el rezo, un chanti, una energía que emane de nuestro corazón para enviar paz y amor a todos los rincones de este planeta y en estos momentos a las universidades norteamericanas que están en el filo del abismo. Volveremos a vernos. Chao.